Hola, ¿cómo están? Vamos a ver. ¿Me confirma, por favor, alguien que se está escuchando? Hoy solo vemos muy poquitos hoy. Sí, ok, perfecto. Este, bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a seguir con las expresiones algebraicas y hoy vamos a ver polinomios, binomios, trinomios y vamos a aprender a hacer algunas operaciones con monomios. Entonces, para empezar, una frase motivacional, ¿verdad? Como siempre, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, espero que hoy nos vaya súper bien. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Si voy muy rápido, me dicen y demás. Vamos a ver, entonces empecemos. Las operaciones con monomios. Primero, recordemos qué era un monomio. Es una expresión de la forma AX, donde A es un número racional llamado factor numérico. Ahí, vamos a ver. Dice que N es un número natural que será el grado del monomio y X es el factor literal. Así. Recordemos que esta X puede ser cualquier letra del abecedario, ¿verdad? Que esta A es un número racional, o sea, puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que n va a ser un número natural, ¿ok? Significa que los monomios tienen como la forma, digámoslo así, de una multiplicación, ¿ok? Cuando ya entonces nos acordamos de lo que vimos la semana pasada, que eran los monomios, entonces ya podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Pero, ¿cómo se hace esto? Vamos a empezar con la suma y resta de monomios. Dice que lo primero que vamos a hacer es agrupar monomios semejantes. ¿Se acuerdan qué era monomio semejante? Pueden escribirlo ahí por el chat. ¿Qué era un monomio semejante? ¿Qué era lo que tenían igual? O si quieren abrir el micrófono y me responden también. Por ejemplo, estos dos son monomios semejantes. El x a la 3 más 4x a la 3. ¿Por qué son semejantes? ¿Se acuerdan? Porque tienen el factor literal igual. Ajá, exacto. Muchas gracias. Porque tienen el mismo factor literal. Vean que aquí hay un 1, ¿verdad? Que sabemos que no se pone, pero ahí hay un 1. Y entonces tienen el mismo factor literal, es decir, x a la 3 y x a la 3. Entonces, agrupamos monomios semejantes. Ese es como nuestro paso número 1. Ahora, nuestro paso número 2. Se suman o se restan, según sea el caso, los factores numéricos y se mantiene el mismo factor literal. ¿Ok? Entonces veamos este ejemplo. Voy a hacer zoom aquí. Dice que x a la 3 más 4x a la 3. Dijo que agrupemos nuestros factores numéricos, que en este caso serían 1 y 4, ¿verdad? Recordemos que aquí hay un 1. Entonces, 1 más 4. Y que dejemos el mismo factor literal. Y entonces, 1 más 4 es 5. Y el factor literal sabemos que es x a la 3, entonces lo vamos a dejar igual. Entonces, la respuesta de esta suma es 5x a la 3. ¿Ok? Ahora, resolvamos este ejemplo. Vean que se ve como, ay Dios mío, qué grande, qué montón de números y qué montón de cosas, pero si seguimos los pasos, se nos va a hacer menos complicado. Entonces, dice que lo que tenemos que hacer primero era agrupar los monomios semejantes, es decir, los que tienen el mismo factor literal. Esta vez lo vamos a hacer así, para que sea un poquito más fácil. Del lado izquierdo vamos a resolver uno y del lado derecho vamos a resolver otro. Entonces, agrupemos primero los que tienen de factor literal x a la 2, y a la 3 y z a la 4. Entonces, veamos que aquí hay uno que tiene esos factores que yo acabo de decir. Sigamos buscando x a la 2, y a la 3, z a la 4. Este otro de aquí
¿Ok? Y entonces los vamos a poner de este lado. Sería menos x a la 2, y a la 3, z a la 4. Conste que no podemos dejar el menos botado, ¿verdad? Este menos que está aquí le pertenece a nuestro monomio. ¿Ok? No lo podemos dejar ahí como en el olvido. Y tenemos otra expresión. Menos, porque el menos también es de esta expresión, menos x a la 4. Ay, mira, ese no era. Estaba viendo, este no es, perdón. Es este, x a la 2, y a la 3. Este, perdón. ¿Ok? Más, vamos a ver este. Estaba viendo el que estaba a la par y ya metí las patas. ¿Ven? ¿Qué cosas? Bueno. 9 quintos, x a la 2, y a la 3, z a la 4. Entonces, vemos que tienen el mismo factor literal. Ya los agrupamos. Vamos a tacharlos por mientras para que no nos confundamos. Veamos los otros. Ahora sí, que tengan el mismo factor literal. X a la 4, Y a la 3, Z a la 2. Este de aquí lo tiene. Y este de aquí lo tiene. Los vamos a agrupar entonces. Menos, no podemos dejarlo botado. 5 medios. X a la 4, Y a la 3, Z a la 2, menos X a la 4, Y a la 3, Z a la 2, sobre 4. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Agrupar monomios que sean semejantes. ¿Y qué significa que sean semejantes? Que tienen el mismo factor literal. Cuando ya los acomodamos, entonces ahora sí. ¿Qué decía el segundo paso? Que sumemos o restemos, dependiendo, ¿verdad? Los factores numéricos de cada uno. Entonces, de este primero que está aquí, de este primer miembro, ¿cuál es el factor numérico? ¿Qué número hay ahí acompañando a ese factor literal? Uno. Ajá, pero le falta algo. El menos. No lo podemos dejar botado. ¿Ok? Ya tenemos el valor numérico del primero. Vamos con el valor numérico del segundo, que este sí está más fácil, ¿verdad? Que es 9 quintos. Y que conservemos, decía, el mismo factor literal. Vean que ya no ponemos el menos en el factor literal porque ya nosotros quitamos como el menos 1 de ahí. Aquí hay un menos 1. ¿Ok? Y entonces, como ya lo estamos poniendo por aparte, porque es un factor numérico, ya ese menos se lo llevó el 1. Entonces ya aquí lo ponemos positivo, nuestro factor literal. Entonces ya tenemos la primera parte acomodada. Ahora, veamos la segunda. Sería menos 5 medios, que es el primer factor literal, menos. ¿Cuál es el factor literal de este que está aquí? ¿Cuál es el número que está acompañando, perdón, cuál es el factor numérico? ¿Cuál es el número que está acompañando a nuestro factor literal? Es una fracción. ¿Cuál creen que es ese que está ahí? Menos uno. No, sería un cuarto. Menos un cuarto. Ajá, menos un cuarto, exactamente. Resulta que este menos afecta a toda nuestra fracción. Entonces, sí hay un 1 ahí, pero está aquí arriba de la función, de la fracción. Entonces, por eso no podemos dejar este 4 ahí botado. Nuestro factor literal, numérico, perdón, completo es menos un cuarto. Porque si no, ¿qué hacemos de este 4, verdad? Se nos quedaría por ahí perdido. Entonces, muy bien. ¿Y qué decía? Que conservemos
nuestro factor literal. Y esto se resuelve normalmente como una suma o una resta de fracciones que ya habíamos visto hace unos meses, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen a mano o en la calculadora, este paréntesis de aquí da, ay, que 4 no sé, 4/5 y conservamos el factor literal. Mantenemos el menos porque veamos que aquí estaba restando, ¿verdad? Y si hacemos eso que está entre los paréntesis, nos da menos 11/4 y conservamos el factor literal. Ahí son 4 y un 3. Y esta es la respuesta. Porque ya ahí no podemos trabajar, podríamos trabajar más cosas, pero por el momento en octavo, digamos, lo que estamos viendo ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. No lo vamos a simplificar más. Entonces, vean que hicimos que de toda esta expresión tan grande saliera esta expresión de aquí abajo, que también está grande, pero no tanto. ¿Alguna duda? Ahorita vamos a ver más ejemplos por si acaso, pero díganme de una vez si hay alguna duda para explicarlo de nuevo. ¿No? Ok. Recordemos, primero agrupamos monomios semejantes, es decir, con el mismo factor literal. Sacamos los factores numéricos, los operamos y conservamos el factor literal porque son monomios semejantes y ya está. Siguiente. Multiplicación de monomios. Se multiplican los factores numéricos entre sí y luego los factores literales utilizando las propiedades de potencia que también ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo se resolvería este? Dice que multiplique los factores numéricos entre sí. Entonces, ustedes pueden hacerlo de una vez, así, 3 por 5, 15, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacerlo paso a paso para que quede más claro. Dice que 3 por 5 y que también multiplique los factores literarios entre sí. Y que entonces ya lo resuelva. 3 por 5 es 15. ¿Y cuánto era x a la 4 por x a la 2? Recordando que es una potencia de igual base y la estamos multiplicando. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Se acuerdan? Se suman los exponentes. Ajá, muy bien, muchas gracias. 15x a la 6. Y ahí ya terminó nuestro ejercicio. Vamos a ver un ejemplo un poquito más grande. Dice, multiplique 2 sobre 9 a la 3, b a la 2, por 9 sobre 4, a, b a la 3, c por c. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Separar los factores numéricos de los factores literales. Del primer miembro de este, ahí, de este que tenemos acá. Nuestro factor numérico es 2/9. Muy bien, ya tenemos el del primero. El del segundo, 9/4. Ok, ya tenemos el segundo. Y aquí hay un 1, en este que está acá. Hay un 1 multiplicando a C. Y entonces, ¿por qué no se pone el 1? Bueno, porque 1 por C es C. Entonces, para ahorrarse pasos, el 1 siempre se omite cuando es una multiplicación. El 1 o el menos 1, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestros factores numéricos. Perfecto. Ahora dice que agrupe los factores literales y los multiplique. El primero que tenemos es un a a la 3. Entonces buscamos la otra a. Después dice que tenemos un b a la 2. Entonces le multiplicamos el otro b que es b a la 3.
Y tenemos C por C. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamos los factores numéricos y luego agrupamos los factores literales. En este caso, que tengan la misma base para que sea más fácil aplicar las leyes de potencia. Y resolvemos. 2/9 por 9/4 por 1. Si nosotros resolvemos eso a mano o a calculadora, nos da 1/2. A la 3 por A, recordemos que aquí hay un 1, ¿verdad? Aunque no se ponga y hay un 1, igual que aquí, igual que aquí. Entonces, conservamos la base, sumamos sus exponentes. Lo mismo va a pasar con el B, conservamos la base, sumamos sus exponentes y con el C igual. Conservamos la base y sumamos sus exponentes. Y entonces resulta que esta es la respuesta de esa multiplicación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No, Pi? Ok. Ahí. No, profe. Ok. Vamos a ver. Dice, división de monomios. Igual, se dividen los factores numéricos entre sí y luego los factores literales utilizando las propiedades de potencia. ¿Recuerdan las propiedades de potencia de una división? ¿Qué hacíamos cuando teníamos la misma base y estaba dividiendo? ¿Qué le hacíamos a los Se restaba. Ajá, se restan los exponentes, muy bien. Entonces dice, divida los factores numéricos entre sí. O sea, 12 dividido entre 4. Y además divida los factores literales. Recuerden que aquí hay una multiplicación. Profe, ¿no es entre 3? Ay, sí, perdón. Sí. Ajá, ahora sí. ¿Ok? 12 dividido entre 3, 4. X a la 4 dividido entre X a la 2, X a la 2. Conservamos la base y restamos exponentes. Y entonces, esta es la respuesta de esa división. Recuerden que esta división también les podría salir, por ejemplo, así. Y se resuelve exactamente igual de la misma manera. Aquí cuando sale así es un poquito más sencillo porque entonces nosotros digamos que lo podemos partir así y hacemos esa división de una vez sin hacer todos estos pasos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto es 12 dividido entre 3? Ah, es 4. Ya hice esta. ¿Cuánto es x a la 4 dividido entre x a la 2? Resto. Y conservo base a x a la 2. Y ya está. Pero es más sencillo hacerlo así, ¿verdad? Porque uno va pasito por pasito y así va corroborando que esté dando bien. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo un poquito más grande. Dice, menos 25xy a la 2 dividido entre 15xy. Que esto también se puede ver como menos 25 xy a la 2 sobre 15xy. Es lo mismo y se va a resolver de la misma manera. ¿Qué hacíamos primero? Factores numéricos. No podemos dejar el menos botado, menos 25 sobre 15 o dividido entre 15. Y que divida los factores literales. Recordando que aquí hay un 1 elevando a ese monomio. Entonces, menos 25 dividido entre 15 dice que es menos 5 tercios. Este de aquí, para que se nos sea más sencillo, lo podemos dividir así. X entre X, Y entre Y, y ya podemos hacer, ya podemos hacer entonces
de igual base y restamos exponentes. Entonces, menos 5 tercios, ay, qué feo quedó. Sería, conservamos base, restamos, 1 menos 1 es 0. Y conservamos base, restamos 1. Y entonces aquí sucede algo muy curioso, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí una flechita. Resulta que si nosotros ponemos menos 5 tercios, y se acuerdan que x a la 0 era igual a 1. Entonces, ese 1, si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen, yo no lo voy a poner, ¿verdad? Pero ahí hay un 1. Y nuestro y está elevado a la 1, entonces simplemente ponemos y. Vean qué curioso que nuestra x desapareció, o no desapareció, se convirtió en un 1, que está implícito aquí. Implícito, explícito, no me acuerdo la diferencia. Está ahí sin que se vea, ¿ok? Entonces, este es el resultado de esa división, aunque no tenga la x ahí que se vea. O también, para ahorrarnos este montón de pasos, se puede hacer así. Voy a borrar esto. Solo que estos son como técnicas a las que uno tiene que irles agarrando como el toque, ¿verdad? Entonces, por eso no los hacemos desde el principio. Este factor... Profe, una consulta. Ajá. Disculpe. ¿Qué pasa si se agrega la X en la respuesta? ¿Estaría mal o simplemente no sé, no se toma en cuenta? Sí estaría mal. O sea, ¿qué pasa si se agrega, Ajá. digamos? Ok, vea. Sí estaría mal porque nuestra X puede tomar cualquier valor. Nuestra X se acuerda que es una variable. Lo que nosotros teníamos en la respuesta era un X sobre X, que eso es un 1. Por eso no lo ponemos. Porque si usted pusiera, por ejemplo, en la respuesta un X así y un Y daba menos 5 tercios, esto es diferente a esto. ¿Por qué? Porque este 1 que está aquí es el resultado de dividir X entre X, que era lo que teníamos que hacer. Si nosotros llegamos y ponemos esta X aquí, esa X puede ser 2, 3, 4, 25, 40, 30 y ya nos va a afectar todo el resultado. No sé si me explico por qué es que es diferente. ¿Sí queda claro por qué no lo ponemos? Creo que fue José. Ok, sí, no, entendido. Ah, ok. Es por eso. Cuando algo nos da 1, no lo ponemos. Si nos da otra cosa que no sea 1 o nos da solo una letra, ahí sí hay que ponerla porque entonces esa letra puede tomar cualquier valor. Ok, aquí una técnica que podríamos haber hecho es esta. La cancelación o el tas. Resulta que cuando hay una multiplicación en el nominador y en el denominador, y tienen la misma base, por decirlo así, nosotros podemos cancelar eso. Podemos cancelar esta X con esta X y una Y con una Y de aquí. ¿Y qué es lo único que sobrevive de esto? Solamente una Y. Pero esto solo se puede hacer cuando hay multiplicación. ¿Ok? Si aquí fuera una suma y aquí una suma, no hagan eso. O una resta, no. Solo cuando hay multiplicación podemos hacer el tas. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba diciendo. Si ustedes hacen X dividido entre X, va a ser 1. Y si ustedes hacen, por ejemplo, 2 por 4 dividido entre 2 por 3, digamos. ¿Cuánto es 2 dividido entre 2? Es 1. Entonces yo puedo eliminar esos 2 de ahí. Y nada más hago 4 dividido entre 3. Y como ese resultado me da 1, no pongo el 1. Porque lo puedo poner si yo quiero, claro que sí. O sea, pero en matemática casi nunca se va a poner. ¿Ok? Entonces pueden hacerlo de la manera larga, separando, poniendo los unos, o simplemente ustedes ven, es que hay una multiplicación. ¿Y cuánto es X sobre X? ¿O X dividido entre X? Pues 1.
Entonces yo le paso una línea así por encima y ya. Significa que yo sé que esa división da 1 y que los pude cancelar. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora una práctica sobre esto. Ahorita sigue otro tema, pero vamos a practicar primero con todo esto porque para el otro tema es necesario saber hacer esto. Entonces, resuelvan este ejercicio. Menos 13x sobre 2, menos x sobre 4, menos 5 sobre 3, más 2x, más 1 sobre 6. ¿Ok? Si alguien llega a la respuesta, me dice y lo resolvemos. Y si no, les voy a dar 5 minutitos. Recuerden los pasos. Vamos a sacar los factores numéricos, los factores literales, los operandos, los que sean semejantes. Si alguien no ha puesto el nombre en el chat, por favor que lo ponga. Ujú. Resulta que lo primero que vamos a hacer es agrupar los que son semejantes, recordando que semejantes es con el mismo factor literal. Entonces, tenemos menos 3x medios, su factor literal es x. Tenemos x cuartos, su factor literal es x. Y tenemos más 2x. Su factor literal es x. Ya agrupamos los que tienen x. Muy bien. Ahora los que no tienen x. Menos 5 tercios y más 1/6. ¿Ok? Ya están agrupados. Ahora, ¿qué hacíamos? Sacábamos los factores numéricos. Del primero, menos 3 medios. Del segundo, menos 1/4. ¿Por qué menos 1/4? Porque aquí hay un 1. Y más 2. ¿Y qué teníamos que hacer cuando eran semejantes? Conservábamos su factor literal. Y esto lo vamos a sumar normal. Entonces, vamos a bajarlo. Eso da menos 3 medios. ¿No me equivoco? ¿Ok? Ahora sí, traten de llegar a la respuesta. Ya con eso que está ahí. Solo falta como un pasito. ¿Cuánto da esa operación que está adentro del paréntesis? Menos 3 medios, menos 1/4, más 2. Ah, pueden hacerlo con calculadora, ¿verdad? También.
da 1/4. Y esta es la respuesta. Entonces, repitamos los pasos para que nos queden claros. Lo primero que hicimos fue agrupar semejantes. ¿Ok? ¿Qué hicimos en nuestro paso número 2? Operamos factores numéricos. ¿Y qué hacemos con este factor común que tienen todos los que agrupamos, todos nuestros monomios semejantes? Lo vamos a conservar porque es el que tienen en común. Para que lo vean de una manera un poco más fácil, si ustedes, digamos, distribuyen este X, van a ver que va a quedar menos 3X medios, menos X cuartos y más 2X. Porque se acuerdan que aquí hay una multiplicación y nosotros podemos distribuir esa X que está multiplicando a todo nuestro paréntesis adentro. Entonces, si ustedes quieren comprobar, ay, si yo saqué bien este factor literal, bueno, distribúyalo a ver si le da lo mismo que está aquí arriba. ¿Ok? No sé si ya les quedó claro este ejercicio. Creo que fueron Marta y Marjorie los que hablaron. Sí, profe. Gracias. Okidoki. Vamos a ver el que sigue. Sí, nada más es de estar repasando y recordando, profe. Gracias. Ajá, con mucho gusto. Ok, el que sigue. Menos 6mn más 4. Aquí es una n. Vamos a ver. Ajá, aquí esto es una n. Esto es una n. Okay, ahora sí. Menos 6mn más 4m a la 2, n a la 2 sobre 2, más 5mn menos 14m a la 2, n a la 2 sobre 3. ¿Ok? Voy a ir a traer agua, entonces cuando yo vuelva activo el micrófono y me dicen si ya la resolvieron. Ya ven. Aquí un consejo, cuando les sale una fracción tan grande, recuerden cuando hacíamos suma y resta de fracciones homogéneas, que nosotros sabemos que esta fracción, por ejemplo, es lo mismo que esto. Y que la otra fracción es lo mismo que esto. Porque si nosotros hacemos suma o resta de fracciones homogéneas, que recordemos que homogéneas es que tienen el mismo denominador, lo que hacemos es conservar el denominador y sumar los numeradores, que es lo que esto hace aquí arriba. Y también se puede hacer al revés, que yo separe esa suma en dos fracciones con igual denominador porque son homogéneas. ¿Ok? Para este ejercicio, ese paso podría ayudar a solucionar un poquito más sencillo la manera en que vamos a agrupar. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo ese paso. Vayan pensando y si llegan a la respuesta, me dicen por favor. Y si no llegan a la respuesta, también me dicen para resolverlos juntos. Ok. Voy a borrar esto, entonces. Dice que primero vamos a agrupar nuestros monomios semejantes que tienen el mismo factor literal. Tenemos 6 menos 6mn sobre 2. ¿Y cuál otro tiene ese mismo factor literal? Cinco. Ajá, 5mn sobre 3. Perfecto.
el que sigue. 4m a la 2, n a la 2 sobre 2. Y bueno, ¿cuál tiene el mismo factor literal? Menos 14, n a la 2, n a la 2 sobre 3. Vamos a pintarlos así. Los dos verdes, vean que tienen el mismo factor literal. Y los dos rosaditos tienen el mismo factor literal. Por eso es que los agrupamos de esa manera. Ahora, ¿qué hacíamos después de que ya los teníamos agrupados? Vamos a operar nuestros factores numéricos. 5, 3. Y vamos a conservar nuestro factor literal. ¿Por qué? Porque son semejantes. Sacamos nuestro factor numérico. Conservamos nuestro factor literal. ¿Ok? Si resolvemos esto, nos da menos 4 sobre 3 mn menos 8 sobre 3 m a la 2 n a la 2. Y ahí está nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante recordar que lo que hacemos es agrupar semejantes. Y con semejantes nos referimos a que tienen el mismo factor literal. No importa que sea el número que sea. Ahí pudo haber sido 7 medios y 5 tercios y, ¿verdad? Da igual el número que sea. Que si tienen el mismo factor literal, es decir, las mismas letras, van a ser semejantes. Cuando ya los agrupamos, vamos a sacar nuestro factor numérico y lo vamos a operar. Operar es sumar, restar, multiplicar o dividir. Y vamos a conservar nuestro factor literario, porque por eso los agrupamos, porque necesitamos que tengan algo en común que yo pueda sacar para que entonces sea solo operar, perdón, los números, digámoslo así. Y entonces, lo que les dije anteriormente, si ustedes hacen aquí, por ejemplo, mn por menos 6 a la 2, sobre 2, perdón, les va a dar menos 6 mn sobre 2. Y si ustedes hacen mn por 5 tercios, les va a dar 5 mn tercios. Igual aquí, si distribuyen esto. Se supone que les debería dar lo que está acá arriba. Y esa es la explicación también de por qué nosotros agrupamos y conservamos el factor literal en estos casos. ¿Ok? Veamos otra. Dice, 2 sextos a 4n, bc a la 2 menos n, por menos 25 sobre 10 a n más 3, b a la menos 2 más n sobre c a la n. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado, porque vean que es una multiplicación. Y en las multiplicaciones no va a aplicar lo de los monomios semejantes siempre. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es la ley de las potencias. ¿Qué hacíamos con la ley de las potencias o cuando tenemos una multiplicación de potencias? Buscamos las mismas bases y restamos o sumamos sus exponentes dependiendo si es multiplicación o división. Entonces, aquí vean que no necesariamente van a agrupar términos monomios semejantes, sino que busquen quiénes son los que tienen la misma base para poder operar con leyes de potencias. ¿Ok? Les doy tiempo para que la piensen y ahorita me dicen si la resolvemos juntos o si alguien llega a la respuesta. Y si digamos, si la están resolviendo y hay un paso que no saben después qué hacer, nada más me dicen y lo explicamos, ¿ok? Entonces, aquí les doy tiempo, voy a dejar de grabar.
Alguien que me diga qué se le ocurre que podríamos hacer como primer paso para resolver este ejercicio. Lo que sea, lo que se les venga a la mente. ¿Qué harían ustedes? Creo que José abrió el micrófono, pero no lo escuché. Si habló. Profe, sinceramente yo estoy un poco enredado, pero me parece Ujú. que sería separar 2 sobre 6 Ajá. con el menos 25 sobre 10 Ok. como primer paso. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Exactamente. Ese es nuestro primer paso. ¿Por qué? Porque vamos a separar nuestros factores numéricos de nuestros factores literales. Ahora, siguiendo con esta idea, separemos entonces nuestros factores literales, buscando las mismas bases. Recordando, vamos a hacer aquí un paréntesis, que si tenemos esto, A es nuestra base y N es nuestro exponente. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, 4 a la 3, 4 es nuestra base y 3 es nuestro exponente. Si tenemos, no sé, B a la 5, B es nuestra base y 5 es nuestro exponente, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Entonces, buscamos los que tengan la misma base y los vamos a multiplicar. Dice que tenemos un A 4 a la N y un A N más 3. Dice que tenemos un B y un B a la menos 2 más N. Y que tenemos un C a la 2 menos N y un C a la N. ¿Ok? Y entonces, ya que acomodamos nuestros términos en factores literales y en factores numéricos, los vamos a operar entre sí. Hacemos este paréntesis, normales, son números normales que podemos operar, que nos daría menos 5 sextos. Podemos operar esto que está aquí adentro, esto que está aquí adentro y esto que está aquí adentro. ¿Cuánto da la multiplicación de A 4 a la N por A N a la N más 3? Perdón. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Conservábamos nuestra base y sumábamos nuestros exponentes. Si tenemos 4n y le sumamos 1n, ¿verdad? Porque sabemos que aquí hay una n. ¿Cuánto nos da eso? Esto es una suma de monomios semejantes. También. Sumamos factores literarios, perdón, factores numéricos, conservamos el factor literario. Es decir, que eso nos da 5n. Y el más 3 lo tenemos que dejar ahí. ¿Por qué? Porque no hay un número con el que operarlo. Vamos con el siguiente. Dice que vamos a conservar nuestra base y vamos a sumar nuestros exponentes. Que aquí sería 1 menos 2 más n. Que esto es lo mismo. Hacemos esta operación normal, que nos da menos 1. Y n, como no tiene un número con el que operar, se va a quedar igual. ¿Ok? Que es lo mismo. Voy a cambiarle el orden para que se vea más bonito. Que n menos 1. ¿Qué hice aquí? Por si acaso. Voy a ver si estoy un momentito. Vean que n menos 1 es igual a tener menos 1 más n. Ven que aquí no le estoy cambiando los signos a ninguno, simplemente lo estoy reacomodando de una manera que se vea más bonita. Eso paso no es necesario, pero es para que sepan que así se hace. Y veamos el último.
¿qué vamos a hacer? Conservamos nuestra base y sumamos sus exponentes. 2 menos n más n. Entonces, 2 menos n más n. Vean que esto me va a dar 0. Y 2 por 0, perdón, y 2 menos 0 es 2. Y esa sería nuestra respuesta. Menos 5 sobre 6, a 5n más 3, b a la n menos 1, c a la 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como para que no se nos haga tanto enredo. Vamos a hacer aquí una... Creo que puedo hacer una página nueva. Insertar página. Vamos a escribirlo aquí. Cuando es suma o resta, voy a ponerlo en otro color. Agrupamos semejantes. Agrupamos monomios semejantes. ¿Ok? Cuando es suma o resta de monomios, vamos a agrupar los monomios semejantes, vamos a operar nuestros factores numéricos y vamos a conservar nuestro factor literario. ¿Qué pasa cuando es multiplicación o división? Con otro color verde. Vamos a agrupar potencias con igual base. Porque no necesariamente van a ser monomios semejantes. ¿Ok? Ya teniendo esto en cuenta, entonces ya vamos a saber cómo resolverlo, digámoslo así. O vamos a saber por lo menos el primer paso o la diferencia entre una suma y una resta de una multiplicación o una división. ¿Ok? Esta hojita así, guárdesela en la cabeza junto con las leyes de potencia, junto con el orden de los pasos, que era agrupar monomios semejantes en suma y resta, agrupar potencias con igual base en multiplicación o división, operamos nuestros factores numéricos, en la suma y la resta conservamos nuestro factor literal, en la multiplicación o división operamos nuestros factores literales, en multiplicación sumamos exponentes y en división restamos exponentes. ¿Ok? Vamos a ver entonces esta división que sigue y ya vemos el otro tema. Ok, hoy la clase sí está un poquito más larga, entonces no sé si la hacemos seguida o como la vez pasada me dijeron, no, o sea, no hacemos receso como me dijeron la vez pasada o si hacemos receso, porque hoy la clase está un poco más larga. Ustedes me dicen. ¿La hacemos seguida? De mi parte, sí. Ok, perfecto. Mejor. Entonces, les doy chancecito para que resuelvan esta. ¿Ok? Agrupen. Vean que es una división, entonces devolvámonos a la hoja. Dice agrupar potencias con igual base. Y factores numéricos por aparte. Ok, les doy tiempito. Vamos a dejar de grabar. Ok, escucho ideas. ¿Qué es lo primero que harían? Menos 9 sobre 5. Muy bien. Sacamos nuestro factor numérico. Ok, ¿después qué? Los factores literales, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría?
para poder operar. Profe, ¿y quedaría A a la 3 con A a la 1? ¿Me estoy equivocando? ¿Ok? Ya separamos factores numéricos, factores literales, y como estamos trabajando con una división, vamos a agrupar nuestros factores literales en términos con la igual base. Entonces, a nuestro menos 9/5, pues no le podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar igual. Ahora, a la 3 dividido entre a, podemos hacerlo. ¿Ok? O podemos hacer la cancelación. ¿Por qué? Porque yo esta a la cancelo con una a de aquí arriba. Y entonces, ¿qué me sobrevive? Una a la que. O hagámoslo así. Mantenemos nuestra base y restamos nuestros exponentes. Una a la que me sobrevive. A la 2. Una a la 2. Y entonces tiene sentido porque yo maté, digámoslo así, maté una A aquí. Y aquí arriba yo tengo 3 A's. Por eso es A a la 3. Entonces maté una A de arriba, nada más. Con una A de abajo. Y resulta que me quedan nada más vivas 2A. Es decir, A a la 2. Ok, perfecto. Pueden hacerlo de la otra manera también. Veámoslo aquí. Resulta que aquí, si yo mato 2X de aquí que tengo, con las 2X que tengo arriba, ¿qué me sobrevive ahí? Solo la X. Ok, ahí no me sobrevive nada. Porque entonces hagámoslo como sabemos. Tengo X y resto sus exponentes. Esto es X a la 1. Y cualquier número elevado a la 1 es 1. ¿Ok? Entonces, en realidad, esta división de aquí tiene como resultado un 1. Y como yo las cancelé las dos o maté las dos X, solo me va a quedar un 1. Que como es 1, ni siquiera lo vamos a poner. ¿Ok? Hagamos la Y. Dice que yo mato solo una Y abajo y una Y arriba. Profe, ¿Hola? en esa X se puede hacer de referencia, poner solo la X, no, no hace falta. No, no hace falta. ¿Por qué? En caso de que... Ok. Porque digamos, si yo pongo una X aquí, ¿verdad? Esta X no necesariamente es un 1. Y ya sabemos que esta división me da 1. Supongamos, o veámoslo así, digamos que X a la 2 es igual a 4. Solo es una suposición, ¿ok? Y X a la 2 es igual a 4. ¿Cuánto es 4 dividido entre 4? De 1. Da 1, exactamente. Entonces, aunque X sea una letra y sea un poquito complicado, ustedes traten de visualizarlo como si fuera un número. Entonces, si usted divide un número entre ese mismo número, me va a dar 1. Entonces, esto que está aquí, todo esto que está aquí es 1. Si yo pusiera X aquí, porque es que como me dio 1 y 1 por X es X, está mal. Porque 1 por X
Puede ser 1.000.000, puede ser 3.000, perdón, 30, puede ser 40, porque yo no Ok, sé cuánto sí, es vale que X, ¿ok? me pasa que asocio la X con un 1, pero ya Ajá, entiendo. ajá. Eso pasa mucho. A mí me pasaba un montón, así que tranquilidad, sí. X puede valer 1, puede valer 1.000 o puede valer 3.000, ¿ok? Entonces, por eso no la ponemos. Ok, y ahora estamos con la última. Dice, matamos un Y arriba y un Y abajo. Es decir, que solo me sobrevive Y a la 2. Perdón, sí, Y a la 2. Entonces, o lo hacemos así. Ay, que algo que no me está cuadrando en mis notas. Déjenme ver un momento. Bajar de grabar. Okay. Ok. Recuerden entonces que X no es 1. Para los próximos ejercicios. X no es 1. Ok. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. Los binomios, trinomios y polinomios. Dice, una vez que sepamos qué son los monomios, podemos empezar a trabajar con otros conceptos. Un binomio es una expresión algebraica formada por dos monomios no semejantes separados por una suma o resta. Entonces, ¿qué es importante de los binomios? Bueno, bi significa dos, ¿verdad? Entonces son dos monomios que no son semejantes, es decir, no tienen el mismo factor literal y que están separados por suma o resta. Veamos el ejemplo que está aquí a la par. Tenemos dos monomios, ¿sí? Tenemos el monomio menos 2 sobre 17x, ese es uno, y 1 es otro monomio. ¿Por qué habíamos dicho que 1 es un monomio? Porque aquí hay oculta, digámoslo así, una x a la 0. Y entonces está cumpliendo la definición de monomio que nos decía que es una expresión en forma de multiplicación donde hay un número que es factor numérico, donde hay un factor literal que puede ser x, y, z, a, b, c, y hay un factor, y hay un exponente natural. ¿Ok? Entonces, vean que aquí efectivamente, ok, hay dos monomios, no son semejantes porque este es x a la 1 y este es x a la 0, y están separados por una suma o una resta. Eso es un binomio. Ahora, el trinomio, tri de 3, entonces es una expresión algebraica formada por tres monomios no semejantes separados por suma o resta. Veamos el ejemplo que está aquí a la par. Tenemos el monomio x a la 2. Tenemos el monomio x. Y el monomio 7. Ah, ok, sí, tenemos 1, 2, 3 monomios. Recordando que ¿por qué son monomios? Bueno, porque aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un x a la 0. Y no son semejantes. Porque este tiene factor literal x a la 2. Porque el de abajo tiene de factor literal x. Y porque el 7 tiene de factor literal x a la 0. Y aunque todos sean x, están elevados a un número diferente, entonces no son semejantes. ¿Ok? Entonces, trinomio de tres monomios. Y finalmente, polinomio, que es de 4, ahí, que es de 4, ahí dice cuadro, perdón, 4 o más monomios no semejantes, separados por suma o resta. Por ejemplo, esta aquí es una G, no es una X, una G. No, sí es una X. Ok. Vean que tenemos 4.
tenemos 3G a la 2. Ahí hay uno. Tenemos G. Tenemos X. Y tenemos 4. Si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 monomios. Y todos están separados por una suma. ¿Ok? Cumple la definición de polinomio. 4 o más monomios no semejantes separados por suma o resta. Y entonces, ¿por qué sabemos que X y que G son monomios? Porque aquí hay un 1 multiplicándolos y aquí hay un 1. ¿Ok? Que no quiere decir que G sea igual a 1 o que X sea igual a 1. ¿Y por qué sabemos que 4 también es un monomio? Porque aquí hay una X a la 0 que no ponemos porque eso es 1 y entonces 4 por 1, 4. ¿Ok? ¿Queda claro que es un binomio, un trinomio y un polinomio? Binomio de 2 separado por suma. Trinomio de 3 separado por suma o resta. Polinomio de 4 o más separados por suma o resta. ¿Ok? ¿Cómo estamos con esto? Bien, profe. Ok, entonces ahora, creo que ahí, ajá. Vamos a hacer la práctica que corresponde a los ejercicios de exámenes. Deben un momento. Ok. Entonces, dice el primero. El resultado de 9x menos 5y menos 7x menos 8y corresponde a... Tenemos restas de monomios ahí. Es sumamente importante que manejen muy bien cómo resolver operaciones con monomios. La semana que viene vamos a ver operaciones pero con polinomios y binomios y trinomios. Entonces hay que manejar bien los monomios. Mi recomendación sería que vuelvan a ver la clase. Si algo no les queda claro, de una vez me preguntan, que intenten resolver los ejercicios sin ver la respuesta, que busquen videos en YouTube y en serio si algo no les queda claro me preguntan. De hecho, creo que a Marta me había escrito un correo y hasta hoy lo vi, pero ya se lo contesté. Entonces, ustedes me pueden escribir, no importa, yo les intento contestar. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de hacer eso? Si tienen la respuesta, me dicen. Voy a ponerle pausa. La primera parte efectivamente da 2x. Entonces, bueno, ya sabemos que es la A. Pero entonces, ¿por qué? Vamos a agrupar los que son semejantes. Sería 9x menos 7x y menos 5y menos... Ah, ok. Ya me acordé qué fue lo que pasó aquí. Resulta que aquí, vean que hay paréntesis. Para yo poder quitar esos paréntesis, tengo que distribuir este menos. ¿Ok? Si no estuvieran los paréntesis, no tenemos que distribuir ese menos, principalmente estos paréntesis que están aquí. ¿Por qué? Les explico. Resulta que aquí es un menos 1 por 7x menos 8y. Y ese menos 1 está multiplicándome a todo el paréntesis. Entonces, si yo nada más llego y quito los paréntesis, este menos 1 fue como que lo eliminé y solo se lo multipliqué al 7x. ¿Por qué? Porque si yo llego y solo quito los paréntesis, entonces me quedaría así. 9x menos 5y menos 7x menos 8y. Es decir, que el menos 1 nunca me multiplicó al menos 8x. Por los paréntesis. Entonces, de una vez ya sabiendo esto, yo distribuyo ese menos. Es decir, distribuyo ese menos 1. Es decir, lo multiplico por los dos que tengo adentro del paréntesis.
¿Queda claro esto que acaba de decir? ¿Sí o no? Sí, Sí, ok. Ok, entonces sería 9x menos 5y. Para eliminar el paréntesis, distribuyo. Menos por más es menos. Menos por menos es más. Y ya, ahí ya quité mis paréntesis. Ahora sí, ya puedo agrupar mis términos semejantes. Mis monomios semejantes, perdón. ¿Y qué hacía? Opero los factores numéricos y conservo el factor literal. Esto me da 2x y esto me da 3y. Entonces es la respuesta A. ¿Ok? Si no hubieran estado los paréntesis, sí hubiera sido la respuesta B. Muy bien. Vamos con la que sigue. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a un binomio? Recordemos que binomio, o sea, bi es de 2. ¿Ok? La B. ¿Por qué la B? Analicemos una por una. Resulta que la primera es un monomio, porque no está cumpliéndonos la definición de binomio, de que están divididos por, perdón, que están operados por sumas o restas. Entonces, esa no. Vemos que la que sigue, esa podría ser, ¿verdad? Pero veamos las otras. Tenemos 1, 2, 3 monomios, ya no me funciona. 1, 2, 3, 4 monomios, ya no me funciona. Efectivamente es la B porque es la única binomio que tiene 2 monomios operándose con una resta. Ok, siguiente. Considere las siguientes proposiciones. Dice, 6y menos y menos 1 es un trinomio. Menos 4n a la 3 y 8n a la 3 son monomios semejantes. De ellas, ¿cuáles son verdaderas? Ambas, ninguna, solo la una o solo la dos. Bien. Ambas son verdaderas. ¿Por qué? Bueno, contemos. Hay 1, 2, 3 monomios. Y si están operados por una resta, si es un trinomio. Y son monomios semejantes, sí, porque tienen el mismo factor literal n a la 3, es decir, que ambas son verdaderas. Siguiente. El resultado de 13m a la 3 más 6m menos 2n menos 12m más 9m a la 3 corresponde a, igual, recordemos los pasos. Vamos a agrupar en monomios semejantes porque es suma y resta. Vamos a hacer los factores numéricos. Los factores literales se conservan y eso va a ser nuestra respuesta al final. ¿Okay? Ahí hay que tener cuidado en esta con los paréntesis y el menos que está adelante. No voy a devolver a esto un toque porque no estaba grabando, entonces, bueno, acá está la respuesta, en la A, y ya seguimos con esto. Okay. Esto lo vamos a dejar igual. Distribuimos nuestro menos. Vamos a agrupar. Dice que operamos nuestros factores numéricos y conservamos nuestro factor literal. No, perdón, 3x más 6y. Sería la respuesta B. ¿Ya vio dónde cometió el error? sí, bro. Ok, perfectísimo. Entonces, vamos con la siguiente.
Dice, considere las siguientes expresiones. 4b a la 3 por 5b a la 2 es igual a 20b a la 6. Y la segunda, 7b a la 4 menos 16b a la 4 es igual a menos 9b a la 4. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Ambas, ninguna, solo la 1 o solo la 2. Ok. 4 por 5, efectivamente son 20. Conservamos la base. Sumamos exponentes. No los multiplicamos, sumamos. Entonces, esta no era real. Y esta sí, porque si operamos y conservamos nuestro factor literal, nos va a dar menos 9b a la 4. Bien, sería solo la D. Perdón, la D, solo la 2. Ok, siguiente. El resultado de 2x más 5 menos y, perdón, 2x menos 5y, paréntesis, ¿verdad? Menos, paréntesis, menos 3x más 7y corresponde a, ojo, ojo, los paréntesis. Recuerden que para quitar los paréntesis vamos a distribuir o vamos a multiplicar este menos por cada uno de los que están adentro del paréntesis. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Agrupamos semejantes. Operamos los factores numéricos. Conservamos el factor literal. (5x menos 12y). Sería la respuesta C. ¿Cómo vieron la respuesta de este? ¿Si le habían llegado o no le habían llegado? En mi caso le llegué a la segunda, más no a la primera. Entonces Ok. me quedé esperando. Ok. Bueno, ahí con mucha práctica, en serio que ya uno le va agarrando las manillas. La que sigue dice, el resultado de 2xy al cuadrado por 3x a la 4y a la 3 corresponde a. Vean que aquí es una multiplicación. Y si recordamos, las multiplicaciones se agrupan con iguales bases, los factores literales. No porque sean semejantes, sino por iguales bases. ¿Ok? Voy a volver a la anterior. Ahí está el resultado de la anterior. Y acá está esta. Vamos a dividir nuestros factores numéricos. Y vamos a dividir nuestros factores. Acabo de darme cuenta de algo. Y vamos a dividir nuestros factores. ¿Ok? 6 dividido entre 3 es 2. División de potencias con igual base. M y 6 menos 2 es 4. Sería la B, más bien. ¿Ok? ¿Queda clara esta? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, ajá. Eso sería entonces por hoy. Les voy a mandar, no se desconecten, el enlace para que califiquen, por favor. Voy a dejar de compartir la tutoría de hoy, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana con ya el tema final que vamos a ver en mayo. Entonces,
Ya les mando esto, a ver, que me cargue. Ujú. Es este, por el chat, mensajes. Ahí está. Entonces, por favor, apenas lo llenan, se pueden salir y nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias por conectarse.